En este ejemplo vamos a resolver medidas de dispersión para datos agrupados. La tabla presenta la edad en años de 180 personas que estuvieron viendo una película de acción en una sala de cine en horas de la noche. Teniendo en cuenta los datos, nos fijamos la varianza, la desviación estándar, datos simples, datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a reescribir la fórmula. Entonces, al reescribir la fórmula de varianza, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La varianza representada por S cuadrado es igual. Nos fijamos que aquí no tiene un símbolo importante, le faltó a reescribir la sumatoria de la frecuencia en datos simples, cada observación menos la media, donde cada observación se representa por el valor promedio de cada intervalo, marca de clase, menos la media al cuadrado en la muestra n-1, donde tenemos el desvío estándar. Lo que hace es el cuadrado pasa a aplicarse como una raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por marca de clase menos la media al cuadrado sobre n-1. Y el coeficiente de variación, que es uno solo, que viene a ser el desvío estándar encontrado, la media aritmética por 100. Entonces son tres fórmulas que vamos a utilizar. El paso número 1 es completar la tabla de frecuencias. Entonces, como tenemos intervalos, necesitamos un valor promedio entre ellos. Entonces, el primer cálculo va a ser la marca de clase, límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces aquí tenemos 21 más 25 dividido 2 que nos da 23. Ya tenemos el primero que es 23. También sabemos que existe un intervalo aquí entre 30 y 25 que es 5. Entonces en forma directa encontramos las demás marcas de clase. 26 más 30 dividido 2 es lo mismo que decir 23 más 5 que me da 28. Para el siguiente 28 más 5 que me da 33, 33 más 5 que me da 38 y hemos calculado la marca de clase que es el valor promedio entre los intervalos. A partir de aquí, para poder calcular la varianza necesitamos primeramente conocer la media aritmética. La media aritmética es la suma del producto de marca de clase por frecuencia, marca de clase por la frecuencia dada. Entonces aquí lo que voy a hacer es mi frecuencia 30 por 23. Entonces en forma directa nosotros tenemos 690. Los demás lo vamos a calcular en forma directa. Entonces aquí sabemos que para encontrar este valor de marca de clase por frecuencia es 23 por 30 que nos arroja 690. Ahora, para encontrar marca de clase por frecuencia en la segunda, 28 por 30. Entonces el resultado obtenido es 840. Vamos al siguiente. 33 por 80 nos da 2640. Y por último, 38 por 40 que nos arroja 1520. 1520. Entonces, para poder calcular la media aritmética necesito sumar todo esto y dividir con n o sumatoria de frecuencias. La sumatoria de frecuencias, que es igual a n, es este valor que tenemos aquí. Entonces vamos a sumar 690 más 840 más 2640 más 1520. Eso nos arroja 5690. Entonces la suma de marca de clase por frecuencia es 5640. 5690. 5690. Entonces con ese dato yo puedo calcular
la media aritmética, que es 5.690 dividido 180. Entonces, a partir de ahí, encontramos que la media aritmética equivale a 31,6. Como es un promedio, es 31,6 años en promedio. Es la edad de las personas que están en el cine. Hemos buscado esto ¿para qué? Para poder hacer un cálculo aquí, donde para poder calcular la varianza nosotros necesitamos la sumatoria de la frecuencia por marca de clase menos la media al cuadrado. Entonces aquí necesitamos trabajar con el cálculo de n menos 1. Hacemos el cálculo aquí. Entonces, por un lado tengo mi frecuencia, que es 30, marca de clase que me da 23 menos 31,6 y lo elevo al cuadrado. Por otro lado tengo 30 por 28 menos 31,6 y lo elevo al cuadrado. 80 por 33 menos 31,6 y lo elevo al cuadrado. Y aquí tengo 40 por 38 menos 31,6 y lo elevamos al cuadrado. Entonces hacemos esos cálculos y verificamos. El primer cálculo es 30 por 23 menos 31,6 y todo eso lo elevamos al cuadrado. Nos arroja 2218,8. 2218,8. Vamos al siguiente. 30 por 28 menos 31,6 y lo elevamos al cuadrado. 388,8. Vamos al siguiente. 80 por 33 menos 31,6 lo elevamos al cuadrado y nos arroja 156,8. 156,8. Nos vamos al último valor. 40 por 38 menos 31,6 lo elevamos al cuadrado y eso nos arroja 1638. 1638,4. Bien. Lo que hice fue calcular frecuencia por marca de clase menos la media al cuadrado para cada intervalo. Y por último necesito la suma de todo eso. Entonces lo que voy a hacer es sumar 2218,8 más 388,8 más 156,8 más 1638,4. Eso suma 402,8. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque para calcular la varianza yo necesito la suma de la frecuencia por marca de clase menos la media y esa suma total me dio 4.402,8 sobre n menos 1, donde n es 180, me queda 179 y encontramos que la varianza es igual a 24,59. Sería 24,59, pero tengamos en cuenta que la varianza está elevada en unidades cuadradas y si hablamos de edades quedaría en algo absurdo que son edades cuadradas. Por ese motivo vamos a calcular el desvío estándar que queda en la misma unidad de medida de los datos, que en este caso es la edad. El desvío estándar no es otra cosa que aplicarle raíz cuadrada a la varianza. Entonces es aplicarle la raíz cuadrada a la frecuencia por marca de clase menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Y nosotros ya hemos calculado todo esto. Entonces le aplicamos raíz cuadrada a 4.000
402,8 dividido 179 y encontramos entonces que al aplicarle la raíz cuadrada a 4402,8 sobre 179, el resultado obtenido es 4,95. 4,96 años, casi 5 años. Es la diferencia promedio de edad. Es la diferencia promedio de edad entre las edades observadas y el promedio entre las edades observadas y el promedio. Por último, nos queda trabajar con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa que el desvío estándar sobre la media aritmética, y como es una medida adimensional o porcentual, se multiplica por 100, en donde el desvío estándar equivale a 4,96 dividido la media aritmética 31,6, todo esto por 100. Entonces encontramos que 4,96 dividido 31,6 y todo eso multiplicado por 100 nos arroja 15,69%. Eso quiere decir que hay baja variabilidad entre las edades. Con esto hemos concluido el cálculo de las medidas de dispersión, en donde calculamos la varianza que no interpretamos, el desvío estándar que nos dio 4,96 años, diferencia entre la edad, entre cada edad observada del promedio, y el coeficiente de variación 15,69.